Siendo las 2:15 de la tarde, damos inicio a una clase más de política petrolera. Hoy vamos a retomar desde el decreto ley 2310 de 1974. Estoy partiendo del hecho de que ustedes se vieron los videos 4 y 5 del grupo del miércoles, que los actualiza históricamente hasta esta fecha de 1974, cuando da por terminado el primer periodo. Se nos salió la presentación. Repito, hacia 1974, con la expedición del decreto ley 2310 por parte del presidente Alfonso López Michelsen, se considera como la fecha en la cual se da por terminado el primer periodo de la historia y la política petrolera en Colombia. Hacia esta fecha se acaban las concesiones, y que el primer periodo que termina aquí tuvo dos fases. Una primera fase hasta 1951, con la creación de Ecopetrol. Se puede decir de que aquí, a partir de esta fecha, es donde se logra el posesionamiento y el empoderamiento de la empresa colombiana de petróleos como la empresa más importante del país, y lógicamente como la empresa que es el patrimonio de los colombianos, que administra la riqueza más grande que tenemos los colombianos, y se consolida como una empresa de talla mundial y de gran envergadura, aunque solo hasta este siglo es que incursiona, digamos, a nivel internacional. Ya tiene Ecopetrol campos en Brasil, campos en el Perú, campos en el Golfo de México, e inclusive tiene un bloque que exploró por allá en Angola, aunque no le fue muy bien. Pero ya cuando sale a explorar en territorios ajenos a nuestro país de origen, pues ya se cataloga como una empresa multinacional o de talla mundial. Antes de hablarles del decreto ley 2310 de 1974, es bueno recordar que en 1973 se despide el decreto 1895, el cual reglamenta las actividades de exploración y producción. ¿Sí? Este decreto, pues, modifica las actividades que ya estaban definidas previamente en el decreto ley 1056 de 1953. Voy a colocar aquí para que de pronto no se vayan a confundir. Este decreto hoy ya fue derogado, y lo que está vigente hoy actualmente es una resolución. Resolución 18-1495 del año 2009. Por ahí hay un decreto también del año 2015 que recoge toda la reglamentación que había por ahí suelta. Pero en sí, este decreto es el decreto, llamémoslo así,
mm, este decreto, o mejor dicho, usted sabe que la industria petrolera pues avanza tecnológicamente y hay que actualizar las actividades de exploración y producción. Voy a correr aquí esto un poquito hacia abajo para efectos de que no me quede ahí tan tupido. Bueno, entonces ya estamos aquí actualizando. Entonces, ahora sí, el decreto 1895 reglamentó en 1973 todas las actividades eh, de exploración y producción, todo lo que tiene que ver con la perforación de pozos, con las actividades de líneas de flujo, abandono de pozos, o sea, todo lo que... y repito, eso fue actualizado en el 2009 mediante la resolución 181495, que es el que está vigente y que ustedes cuando vean producciones, y ya la vieron, pues tuvieron que haber visto esa resolución porque es lo que normativamente rige para todas las actividades de perforación y producción o exploración y producción. Y por favor, si no la vieron con su profesor de producción, yo sí les pido que la bajen por internet, esa resolución 181495, y se la lean. ¿Por qué? Porque es donde están establecidas las normas que rigen esas actividades, y ustedes pues ya muy pronto van a salir ingenieros de petróleos, y pues tienen que estar actualizados en esa normatividad. Eh, Me parece raro y paradójico que un decreto como el 1895 haya sido derogado a través de una resolución, porque viola la jerarquía jurídica. Sin embargo, si nadie demanda, nadie ha demandado la resolución, pues se mantiene vigente hasta que no la demande y un tribunal o el Consejo de Estado la tumbe. Entonces, por el momento está la resolución 181495. Bueno, compañeros, entonces, en el mismo año 73 se presenta el embargo petrolero mundial, pero de eso vamos a hablar en el próximo capítulo. Yo no quiero aquí hablarles nada de externalidades, o sea, de cosas que estén por fuera de lo que nos compete en el primer capítulo, que es la parte de la política petrolera colombiana o nacional. Entonces, damos inicio a ese segundo periodo de la historia y de la política petrolera en Colombia. Este decreto ley 2310, como su nombre lo indica, es ley dentro de la jerarquía jurídica, y ahorita lo vemos más tarde o si no en la próxima clase. Las leyes están por encima de los decretos y las resoluciones. Las leyes son competencias del Congreso de la República, que es la rama de poder legislativo, y los decretos y las resoluciones son potestad del Ejecutivo, o sea, del presidente y los ministros. Cuando hablamos de decretos, los decretos los firma el presidente y sus ministros. Ya las resoluciones las firma solo el ministro. Cuando es un decreto ley, como en este caso, lo tienen que firmar todos los ministros, como los decretos que está expidiendo Duque a raíz de la emergencia económica, social y ambiental por el COVID-19. Entonces, esos decretos que está sacando Duque son decretos ley. ¿Qué significa que sea decreto ley? Que tiene la fuerza de una ley. O sea, sin haber sido expedido por el Congreso y ser un decreto, pero bajo unas condiciones especiales, ese decreto se convierte en ley
Y se pueden dar varias figuras para que un presidente expida un decreto ley. Uno, en una emergencia como la actual de la pandemia. ¿Por qué? Porque la Constitución le permite al presidente asumir funciones legislativas cuando hay una situación que lo amerite, como esta pandemia, de emergencia económica, social y ambiental. A veces también cuando hay amenaza de guerra, entonces ante una guerra inminente, perdón, el presidente también tiene facultades para legislar por decreto, se llama así. De la misma manera, a veces existen, digamos, cuestiones de emergencia manifiesta por la naturaleza, por ejemplo, cuando hubo la erupción del Nevado del Ruiz, del volcán Nevado del Ruiz, que fue la desaparición de Armero en 1985. Entonces también se declara un estado de conmoción o de emergencia. Lo mismo cuando hubo la crisis o la guerra, llamémosla así, o la época de la violencia con Pablo Escobar, de los carrobombas y todo eso. Ustedes no han nacido. También el presidente declara estado de conmoción interior. Y en esas circunstancias, pues él puede, repito, legislar por decreto. Esto es porque el presidente necesita, sobre todo, canalizar recursos para resolver la situación en forma urgente y que esos recursos no están dentro del presupuesto, no fueron aprobados por la ley de presupuesto que le aprueba el Congreso cada año. O sea, una cuestión coyuntural no estaba programada, pero por ejemplo el COVID o la pandemia nadie la tenía programada, no existían los recursos destinados para, digamos, enfrentar esta crisis y le toca al presidente declarar ese estado de emergencia y obviamente pedir decretos para poder canalizar los recursos en forma rápida, sin necesidad de trámites por el Congreso de la República, y obviamente pues el decreto tiene que tener fuerza de una ley para que no se la deroguen, no se la tumben, no se la declaren inexequible las Cortes, porque si pide un decreto de emergencia y no tiene la fuerza de la ley y va en contravía de una ley, pues obviamente es ilegal por la jerarquía jurídica. Entonces, por eso el presidente tiene esas facultades. Igualmente, a veces, el mismo Congreso de la República, sin necesidad de que exista una emergencia manifiesta de ninguna índole, el mismo Congreso puede aprobar con mayoría del 75%. El Congreso puede darle facultades extraordinarias al presidente para que el presidente también legisle por decreto, y se lo dan por un periodo determinado, ¿no? No por todo el gobierno, sino le dicen por 2 meses, por 3 meses, por un mes, puede usted legislar, y obviamente pues el presidente solicita, digamos, que le den esas facultades extraordinarias bajo unas motivaciones. Él dice que tiene urgente que hacer unos cambios y lo justifica, y el Congreso, si se lo aprueba, pues él legisla por decreto, que fue lo que hizo Uribe en el año 2003, donde dijo que necesitaba fusionar ministerios y hacer unas reestructuraciones del Estado importantes, y pues tenía mayorías en el Congreso y le dieron las facultades, y con esas facultades extraordinarias que le dieron, expidió el decreto ley 1760 del 2003, donde le hace la adquisición o transformación a Ecopetrol, le quita las funciones que aquí bajo el decreto ley 2310 de 1974 le delegó López Michelsen a la Junta Directiva de Ecopetrol. Uribe se las quita y se las transfiere a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, creada mediante el mismo decreto. Pero para que Uribe expidiera ese decreto fue porque el Congreso le dio facultades extraordinarias. López Michelsen hubiera podido darle facultades extraordinarias a la Junta Directiva de Ecopetrol
también con un decreto ordinario sin necesidad de un decreto ley. Lo hubiera podido hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el presidente, pues por la ley 120 de 1919, como les comenté, el ejecutivo encabeza el presidente y el ministro de Mina y Energía en este momento son los que tienen esas, digamos, facultades para manejar la política petrolera en Colombia y administrar el subsuelo. Pero lo que sucede es que en el momento en que López expidió el decreto, él estaba también en un estado de emergencia económica, parecido al que tiene hoy Duque, parecido. Y así como hoy Duque expidió el decreto 811, con el cual pretende vender los activos mineroenergéticos que cotizan en bolsa, como lo dice el decreto, y por el cual la uso está en alerta, con protestas y con la posibilidad de irse a paro y paralizar las actividades petroleras. Duque, pues todos sabemos que fue por la pandemia que justificó el estado de emergencia y por eso está legislando por decreto y ha expedido más de 600, 700 decretos en 3 meses. Imagínense eso, si fueran leyes, o sea, esos decretos son leyes, pero si hicieran tránsito por el Congreso no aprueba en un periodo legislativo de un año más de 30 leyes, ¿sí? Eso no, o sea, muy pocas leyes son las que se aprueban en el Congreso. Aquí Duque, mediante decreto, ya vuelvo y repito, ha expedido más de 600 decretos. Entonces, es más efectivo que el Congreso de la República. Pero eso se presta también para muchos abusos del poder por parte del presidente y prácticamente se vuelve un dictador. Y como ya lo comenté, pues ha querido facultarse para vender las acciones de Ecopetrol, CENIR e ISA, que son los únicos activos mineroenergéticos que cotizan en la bolsa, tal como lo tiene especificado en el decreto 811 que expidió Duque. Bueno, eso es para otra polémica y nos ponemos a hablar de eso, duramos toda la clase hablando de esa venta de esos posibles activos. Y no avanzamos. Eso lo podemos tratar en el próximo capítulo que vamos a hablar de geopolítica, podemos tratar ese asunto del decreto 811. Simplemente estoy haciendo una analogía, porque el caso de López sí fue una crisis que hubo económica mundial a raíz del embargo petrolero mundial. Yo creo que por eso en la diapositiva coloqué esa frase que se presenta el embargo petrolero mundial en 1973, porque a raíz de ese embargo quisieron los árabes de no venderle crudo a Occidente, o sea, a Estados Unidos ni a Europa. Por un lado llevó el precio del petróleo que estaba como a 2.5 dólares, lo llevó a más de 40 dólares, que si lo miramos o lo observamos en dinero de hoy en día, haciendo un ajuste por inflación de Estados Unidos, esos 40 dólares de esa época, en los años 70, es el equivalente a 120 dólares de hoy en día, más de 100 dólares. ¿Sí? Haga de cuenta que hoy estuviera el barril a más de 100 dólares. Entonces, esos países de Occidente, o sea, Estados Unidos, Europa, sin petróleo, pues fue un golpe duro que no solo los llevó a una crisis económica, no solo a ellos, sino al mundo, porque obviamente los países que comercializamos con ellos, como el caso de Colombia, pues se ve afectado, porque si el país que nos compra, por ejemplo, café, banano, flores, está en crisis económica, pues no nos compraría. Y si no nos compra a nosotros, pues nosotros también nos fregamos, que es más o menos lo que está pasando con la pandemia. Entonces eso generó una crisis económica mundial, el embargo petrolero, y eso hizo que hubiera inflaciones altas. Y aquí en Colombia, pues también tuvimos esa recesión y López le solicitó al Congreso que le diera facultades extraordinarias para poder paliar la crisis económica.
y mediante esas facultades extraordinarias que le dio el Congreso, expidió el decreto ley 2310 de 1974. ¿Sí? Aquí sí fue autorizado por el Congreso para que legislara por decreto. Lo mismo Uribe, cuando expide el decreto ley 1760 del 2003, también fue autorizado por el Congreso, pero no fue por ninguna emergencia económica ni nada por el estilo, ni porque hubiera habido una crisis o una recesión o hubiera ocurrido algún fenómeno natural como el de Armero, ¿no? Simplemente él, por su poder político, le pidió al Congreso que le diera facultades extraordinarias con el objetivo de reestructurar el Estado, ¿sí? Y se las dieron y ahí expidió el decreto. Y en el caso de Duque, pues es ya otra causa que la pandemia. Pues queda claro que en esos tres presidentes, López, Uribe y ahora Duque, se presentaron momentos en los cuales ellos asumieron funciones del Congreso y legislaron por decreto. Eso para que ustedes vayan aprendiendo algo de cómo es que funcionan las ramas del poder. Pero vamos al grano, como dijo el dermatólogo. Voy a leerles, me imagino que ya lo he leído unas 3 veces. El decreto ley 2310 de 1974, que expide López, fue motivado también por una presión de parte de las guerrillas. Recuerden que las guerrillas nacieron en los años 60, ¿sí? Tanto la FARC como el ELN, el EPL, y ya hacia esta época de 1974 también había el M-19, que el M-19 pues nace en 1970, el 19 de abril, a raíz de que las elecciones supuestamente se la robaron a Rojas Pinilla y entonces los militares armaron sus hijos y se hicieron un autorrobo de armas en el Cantón Norte a través de un túnel y crearon la guerrilla del M-19, que es una guerrilla de derecha, ¿sí? Ahí estaba Petro, Navarro Wolf, que son como los únicos de izquierda, porque si usted mira los demás. Profe, no se escucha nada. Ingeniero, todavía no se escucha nada. ¿Ahí me escucha? Sí, señor, ya se le escucha. ¿Aló, aló? Sí, ya se Entonces escucha. fue que ¿hasta qué punto me escucharon? Ahí lo que noto es que la misma plataforma silenció mi micrófono. Está raro, ¿no? ¿Será que los tienen chuzados, compañero? Profe, se le escuchó hasta la No, parte que no, no empezó a se les hablar haga del extraño. M-19. Bueno, el M-19 nace en 1970 a raíz de que supuestamente
los grupos o partidos políticos tradicionales, como el Partido Liberal y Conservador, que eran los que habían mantenido o han sostenido el poder en Colombia desde la independencia. Recuerden que de los aliados de Bolívar es que nace el Partido Conservador, y de los aliados de Santander es que nace el Partido Liberal. Y el país pues estuvo gobernado con un sistema bipartidista, siempre, hasta después de la Constitución se vuelve multipartidista. Inclusive llegamos a tener en un momento dado, después de la Constitución del 91, más de 30 partidos políticos. Hoy hay como unos 8 partidos políticos. Porque también en un momento dado que hubo más de 30 partidos políticos, pues también ya era el otro extremo. Antes de la Constitución del 91, pues se consideró que el nacimiento de las guerrillas era porque el sistema democrático nuestro no le daba la oportunidad a otras ideologías como el comunismo, el socialismo, de participar democráticamente en las elecciones, y por eso se tomaron las armas. Y que por eso nacen las guerrillas, es debido a ese acomodo de los partidos tradicionales de no soltar el poder. Recordemos que Rojas Pinilla derroca toma el poder, pero ellos, el máximo dirigente del Partido Conservador, que es Laureano Gómez, ya asilado en España, se une o se reúne mejor en Valladolid, España, creo que es, con Lleras Camargo, que era el máximo jefe del Partido Liberal en ese momento, también exiliado, también exiliado en España, y allá acuerdan el Frente Nacional. Recordemos que el golpe de Estado también fue producto de 1948. ¿Sí me están escuchando? Profe, se está entrecortando. Sí, sí, estoy escuchando ahí. Es que algo veo raro ahí. Escucho unos ecos raros, man. Escucho unos ecos raros como si algo estuviera, como si estuviera entrando una llamada. Ahí se espere, parece que algo salió de nuevo a la reunión. ¿Aló? Aló, profe. Ah, pero yo veo que estoy conectado. Es un problema. Profe,
compañeros, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, Sí, señor. Aló, aló, aló. Aló. ¿Están escuchando, compañeros? sí, ingeniero. Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. Aló. Sí, Aló. ingeniero, se le escucha. Ya ahora sí, es que parece ser, o sea, parece ser, no, se me cayó el internet en la casa, el wifi. Mm, Se me cayó el internet, ¿me están escuchando? sí, Sí, señor. señor. Bueno, ahora sí, ahora sí. Dejemos a ver uno solo que hable. Ahí está Sara que quiere hablar. Sara, te activo el micrófono. Sarita, ¿cómo me escucha, Sara? Sí, señor, se le escucha bien. Bueno, vamos a retomar. Me tocó darle señal de internet al computador a partir de mis datos. ¿Sí? Estoy con los datos, obviamente, porque en la casa se cayó el wifi. Lo que pasa es que está lloviendo aquí duro. Yo creo que es la lluvia porque tengo un servicio ahí. Lo cambié de operador y parece que sigue lo mismo. Bueno, compañeros, entonces, partiendo de ese hecho bueno, les venía contando algo de la historia de cómo nacen las guerrillas, porque es que las guerrillas de todas formas tienen influencia o incidencia en los cambios en la política petrolera que hubo en Colombia. Sobre todo lo que pasó con López Michelsen, porque aquí nosotros como país no tenemos soberanía para tomar, digamos, decisiones en política petrolera y minera, sino que nuestra política petrolera y minera es impuesta, sobre todo por Estados Unidos. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, que es el de geopolítica. Como vimos en las primeras clases, la ley 120 de 1919 fue redactada por Estados Unidos e impuesta para que el Congreso nuestro la aprobara. Y el decreto ley 1760 del 2003, que hace la excisión en Ecopetrol y crea la NH, también fue un decreto que fue redactado en Houston y en Londres y fue impuesto a Uribe. Eso no se redactó aquí en Colombia ni pasó por el Ministerio de Minas ni tampoco por el Ministerio, por el Planeación Nacional, ni nada por el estilo. Fue un decreto redactado por los gringos e impuesto, al igual que los cambios que hizo Pastrana en el año 99 y 2000, bajando las regalías y modificando la participación para el país, como mismo Pastrana lo escribió en su libro Memorias Olvidadas.
del año 2013 que publicó y que lo tengo aquí en mi biblioteca a mis espaldas. Lógicamente, pues, como ustedes ya saben, esos son políticas impuestas por Estados Unidos. Entonces, que López Michelsen haya hecho lo que hizo de, digamos, pedir ese decreto y darle el empoderamiento que le dio a Ecopetrol y modificar o prohibir las concesiones y crear un nuevo modelo de contrato, pues que haya ocurrido eso, pues es algo extraordinario y raro en Colombia, y que por fin nuestros gobernantes hayan asumido un sentido o una función patriótica como gobernantes que son de este país, y que lógicamente eso haya llevado al empoderamiento de Ecopetrol y a una época o a un periodo muy bueno, digámoslo así, en resultados de reservas descubiertas y la participación en la renta petrolera para el país, como lo vamos a ver, pues es algo que se sale, digamos, de la tradición, ¿sí? Entonces cualquiera se preguntará, bueno, ¿y cómo hizo López eso de quitar las concesiones y darle ese empoderamiento a Ecopetrol y tener un modelo de contrato como el contrato de asociación que vamos a ver, donde prácticamente más de la mitad, un 60-70% de la ganancia le queda al país? ¿Cómo hizo López eso? Pues también fue porque se dieron circunstancias a nivel mundial que permitieron o llevaron a que López tomara esas decisiones, y además internamente en nuestro país también hubo momentos de violencia y de caos, donde se sintió amenazada. Mismo Estados Unidos pues le tocó ceder y no presionar al gobierno y permitirle a López hacer cambios nacionalistas o a favor del país, con el sentido de salvar la democracia y evitar de que las guerrillas se tomaran el poder, como ocurrió en Cuba con Fidel Castro. Entonces, esos cambios obedecen a esas presiones de ese nacimiento de esas guerrillas castrenses de izquierda, algunas, y otras como el M-19 no, pero que amenazaron en determinado momento el estamento y el poder, y que al ver de que en Latinoamérica florece en forma hegemónica las ideas de izquierda y las guerrillas, no fue solo Colombia, sino también nacieron guerrillas en muchos países, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Nicaragua, etcétera, y apoyadas por la Unión Soviética y por Cuba. Entonces Estados Unidos tuvo el temor de que podía perder el control de Latinoamérica como su patio trasero, así como ya lo había perdido, repito, en el Medio Oriente a raíz de la nacionalización del petróleo en los países miembros de la OPEP y la expulsión de las multinacionales. Entonces, digamos que consintió los cambios que hubo no solo en Colombia sino en otros países, como mismo Venezuela, que también nacionalizó el petróleo en 1974 y crea la empresa petrolera estatal PDVSA. ¿Sí? Entonces, aquí en Colombia, para que ustedes entiendan qué cambios hubo y qué presiones hubo, pues me voy hacia la muerte de Gaitán en 1948, que se estima que fue el Partido Conservador quien lo asesinó, y otros dicen que fue la misma CIA. Estados Unidos pagó el sicario para que lo asesinaran, porque era evidente que iba a ser el próximo presidente, y era alguien de ideas de izquierda,
mucho más que liberales de izquierda, y Estados Unidos temía de que si subía Gaitán al poder, pues creciera el socialismo en América Latina. Entonces, eso es una, digamos, una de las sospechas que hay sobre la muerte de Gaitán, pero eso es lo que llevó fue a una guerra civil bipartidista entre liberales y conservadores, y eso también llevó a que Rojas Pinilla, que era un teniente en ese momento, normalmente los generales no dan golpes de estado porque están en el curubito comiendo en la mano con los gobernantes, entonces ellos no derrocan a los gobernantes. Normalmente quienes derrocan o dan golpes de estado son coroneles o tenientes, o en el caso de Rojas Pinilla, que era un teniente, y él cuando toma el poder se autoproclama teniente coronel, que inclusive ese título no existía en las fuerzas militares. Pero des en cuenta que Chávez, por ejemplo, es coronel, ¿sí? Gaddafi era coronel, casi todos los que han golpe de estado coroneles. Hay excepciones como el general Pinochet, que ese sí era general, pero porque el que estaba mandando en Chile era Allende, que era socialista, y entonces eso fue auspiciado por Estados Unidos, y pues ahí sí buscó un general de alto rango para que diera el golpe de estado. Pero cuando son cuestiones internas, pues los generales no dan golpe de estado, lo dan en los coroneles. Entonces Rojas Pinilla ese golpe de estado, y los liberales y conservadores, los políticos tradicionales, pues se salen del país, se radican en España y allá se van a tomar su tintico, repito, en Valladolid, y ahí es donde se ponen de acuerdo Lleras Camargo y el que fue derrocado, Laureano Gómez. Y Laureano Gómez, pues entonces acuerda con Lleras Camargo de que van a tumbar al teniente coronel Rojas Pinilla, y eso genera un movimiento estudiantil, las universidades, la Universidad Nacional, la prensa se pone en contra de Rojas Pinilla, en los periódicos El Tiempo, El Espectador, ambas casas editoriales son quemadas, o sea, son tomadas por el ejército y las queman para evitar de que sigan en la prensa, pues, hablando mal del gobierno de Rojas Pinilla. Y eso lleva también a que haya una manifestación por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional fuerte, salen a las calles, y en una de esas manifestaciones el ejército se le va la mano y hace una masacre de estudiantes, y ahí es donde viene la conmemoración del estudiante caído. Y finalmente él se ve presionado por los partidos políticos y la prensa en declinar, y le entrega el poder a una junta militar, quien se encarga de hacer la transición. Y entonces lo que acordaron los dos líderes del Partido Liberal y Conservador fue crear el Frente Nacional, y el Frente Nacional pues es la causa del nacimiento de las guerrillas. ¿Por qué? Porque el Frente Nacional es un acuerdo entre los dos partidos de alternarse en el poder, donde un partido pone el presidente por 4 años y el otro partido en los siguientes 4 años, y así sucesivamente se lo van rotando, y durante cada uno de los gobiernos se compartían los ministerios, ¿sí? Entonces, la mitad de los ministros eran liberales y la otra mitad eran conservadores. Entonces, durante espérenme, aquí le bajo volumen a esta cosa. Durante la presidencia de uno de los partidos, el otro partido, pues,
compartía el poder con el que estaba de presidente, o sea, era un cogobierno, y en ese mismo, en las mismas elecciones, pues el partido contrario, que no le correspondía el turno, no lanzaba candidato. Esa era la situación que se presentó en esa época. Entonces, repito, las otras ideologías que nacieron después de tomarse el poder Fidel Castro en Cuba, entonces viene la ola de querer montar el comunismo o el socialismo en los países de Latinoamérica, y Estados Unidos, lógicamente, a atajar o a evitar eso, y Cuba, y lógicamente la Unión Soviética, pues con las intenciones de querer imponer el comunismo o el socialismo en América Latina. Estoy aquí entretenido tratando de coger la señal. Por mi celular, pero está complicado. Ya, bueno, ya. Entonces, compañeros, eso lleva al nacimiento de la FARC en 1964, el ELN en 1964, el EPL en 1968, el M-19 en 1970, etc. Y cada uno de esas guerrillas pues tenía una bandera de lucha, y en el caso particular de la minería y el petróleo, quienes tomaron la bandera de que las minas y el petróleo tenían que ser nacionalizados, pues fue el ELN, que aún persiste como guerrilla. Lógicamente, estas guerrillas, sus fundadores tenían esa ideología que con el tiempo pues se perdió, al igual que la ideología de los mismos partidos políticos. Hoy los partidos ya no tienen ideología, sino se convirtieron en empresas para llegar al poder y robar. Hoy ya la política no es un oficio, digamos, de querer prestarle un servicio social al país. De ahí viene la palabra honorable senador, honorable representante a la Cámara, honorable concejal, honorable diputado. La palabra honorable viene cuando ellos asumían esa tarea sin salario, ¿sí? Sin salario. O sea, era un honor ser congresista y prestarle servicio al país por un periodo. Por eso, honorable, ¿sí? Ya después empezaron a ganar salario los congresistas, luego los diputados, y hasta hace unos 20 años los concejales. Y los últimos en recibir salario fueron los concejales. Aunque los concejales reciben, es por sesión, no tienen un salario fijo, sino es por sesión. Entonces, eso se convierte ya con la corrupción en un negocio, y los partidos pues perdieron su ideología, y lo mismo ocurrió con las guerrillas perdieron su ideología, por la cual nacieron, y se convirtieron en vándalos, narcotraficantes, secuestradores, etc. Entonces todo esto se desbarató y se convirtió ahí en un sancocho. Pero en su momento, repito, en los años 60, la guerrilla sí tenía sus ideologías. El M-19 buscaba el poder, eso sí, luchaban era por el poder. La FARC nació por tierras, que fue el primer punto que negociaron en La Habana y que no les han cumplido, porque quedaron de darle tierras y no se las han dado. Lo mismo, pues el ELN nació luchando por la minería, aún mantienen por ahí, pero más como una forma distractiva, la lucha por la minería. Son los que vuelan los oleoductos y secuestran y sacan a los mineros por allá de las minas, de las concesiones adjudicadas por el Estado. Entonces, ellos tampoco han negociado, no han sentado a negociar, porque de acuerdo al neoliberalismo, pues ya el Estado, por ejemplo, no tiene ninguna mina, todas las entregó, las concesionó,
el 100% de la minería es privada, el 80% está en manos de empresas extranjeras. Entonces, sentarse a negociar con una guerrilla que va a exigir la nacionalización de la minería y del petróleo, pues al gobierno le queda muy berraco, y por eso con el ELN no se sienta, porque es perder el tiempo. Porque como dicen, una vaca no se vende dos veces. Aquí ya la minería y el petróleo, con el modelo concesionario de la ANH, como lo vamos a ver en las próximas dos clases, pues esa vaina ya se entregó a las multinacionales mediante modelo concesionario, y lógicamente ya la guerrilla quiere exigir un cambio, un giro en ese modelo. Pues un gobierno democrático, conformado formalmente, pues no va a contradecir o echar para atrás lo que ya se decidió en gobiernos anteriores, porque se rompe lo que se llama la seguridad jurídica, los acuerdos internacionales, y el único que podría echar para atrás todo lo que se ha entregado a las multinacionales sería un golpe de Estado, y que llegara un dictador y tomara esas decisiones, o un gobierno de izquierda, por ejemplo, un Petro o alguien de izquierda que, como Robledo, que llegue y diga todo lo que acordaron los gobiernos neoliberales anteriores, se echa para atrás, entra a expropiar o a cambiar el modelo de contrato y hacerlo retroactivo, y entonces eso pues va a traer consecuencias internacionales graves, como pasó con Venezuela, con Chávez, que expulsó a las empresas extranjeras, contratistas, las gringas, y eso llevó pues a el embargo que le hicieron desde el punto de vista financiero, y luego el bloqueo económico, y posteriormente el bloqueo diplomático, y todo lo que ustedes ya saben que le ha pasado a Venezuela por ponerse a pelear con Estados Unidos, ¿sí? Y es una de las razones por las cuales yo, por ejemplo, en las elecciones pasadas no apoyé a Petro en la primera vuelta, sino apoyé a Fajardo, porque considero que Petro pues, puede ponernos a nosotros en una situación parecida a Venezuela, peleando con Estados Unidos, y nos ponen a todos a aguantar hambre, ¿sí? En cambio, pues tampoco estoy de acuerdo con la extrema derecha entreguista y arrodillada, con la cual se ha configurado un saqueo. No estoy de acuerdo tampoco con el neoliberalismo. Entonces yo consideraba que debemos tener un gobernante con una posición intermedia, ¿sí? O sea, el centro, y por eso políticamente soy simpatizante y militante del partido Alianza Verde, el partido por el cual hice mi campaña al Senado hace 2 años, pues buscando llegar allá a formular leyes a favor del país, y apoyé a Fajardo porque lo considero un académico que está en la mitad, que muchos le maman gallo porque no es ni chicha ni limonada. Los de la izquierda dicen que es aliado de Uribe, los uribistas o del Centro Democrático dicen que es aliado de la izquierda de la guerrilla, pues va por la mitad. Pues cuando uno va por la mitad, fácilmente el otro bando lo puede tildar de que es contrario. Esa es la situación. Obviamente, entonces, en el año 69, la ley 20, que aprueba el Congreso, donde ya se suben las regalías al 20% y se establece, como les comenté en la clase pasada, unas zonas de reserva de uso exclusivo para Ecopetrol, y se hace una expropiación del petróleo en los que tienen propiedad privada del subsuelo, como ya les comenté. Esto es producto del nacimiento del ELN, quien presiona al gobierno, y el gobierno de Lleras Restrepo, pues quien ha sido para mí el mejor presidente que ha tenido Colombia en los últimos 100 años, y no solo Colombia, sino lo consideran que a nivel de Latinoamérica el mejor gobernante fue Lleras Restrepo, quien y también llevó a cabo la única reforma agraria que ha tenido el país, y que allá en la parte de lo que hoy es Granada Meta, la zona del Ariari, adjudicó tierras a los que antiguamente pertenecían a la FARC, y que fueron desplazados desde Marquetania, en el Tolima,
y llegaron a esas tierras llaneras del Meta y simplemente pues Guerra Restrepo quiso complacerse con ellos, dándoles tierras, de las cuales pues tierras de las que les habían despojado. Recuerden que Tiro Fijo fue bombardeado en Marquetalia. Él era un líder guerrillero, digamos, de las guerrillas liberales, ¿no? De las guerrillas liberales de esa época, de cuando hubo, digamos, la violencia bipartidista de la guerra civil, y por eso pues lo bombardearon en el gobierno de Guillermo León Valencia, gobierno conservador, y eso llevó a que él pues se convirtiera luego en la FARC. Esa digamos, ese grupo liberal que llamaban la Chusma se convierte en la FARC, toma las banderas de la FARC en el 64 y en el 69, repito, bajo un gobierno liberal, pero entre el Frente Nacional, pues llega a hacer cambios importantes para tratar de persuadir a esas guerrillas a que dejaran las armas y que el país estuviera en paz. Esa fue la idea de Lleras Restrepo, hacer, repito, la reforma agraria y a la FARC entregarle tierras, pero que finalmente pues no cristalizó ningún acuerdo de paz. Y al ELN, como para darle contentillo y decirle, bueno, vamos a proteger nuestros recursos naturales como ustedes lo quieren, y nacionalizar el petróleo, decidieron expropiar la propiedad privada del subsuelo. Ya se tenía de que todo el subsuelo era de la nación, pero habían algunas propiedades privadas del subsuelo, y lo que decidieron con la ley 20, como ya les comenté, fue que el que tuviera propiedad privada del subsuelo no era dueño del petróleo. A partir de ahí, así siguiera siendo dueño del subsuelo. Y luego viene López, y López pues empodera a Ecopetrol. Aquí también en este proceso presiona a la Unión Sindical Obrera, la USO, con una huelga. Y si como hay una moda a nivel mundial de la nacionalización del petróleo por parte de los países de la OPEP, y también ese hecho de que nacieron tantas guerrillas en Latinoamérica, pues López Michel se consideró importante empoderar la empresa petrolera estatal y darle el dominio o el control de todas las actividades. Por eso dice el decreto ley 2310 de 1974 que Ecopetrol llevará a cabo la exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad nacional directamente. ¿Sí? O sea, decir directamente es que Ecopetrol se convierte en una empresa exploradora. Ya pues administraba la concesión de mares y ya había participado en una concesión Las Monas, y como ya les dije, que fue lo que llevó al descubrimiento de Payoa y de Provincia, y ya estaba recibiendo la reversión de concesiones, que eso se lo adjudicó obviamente la ley misma 20 de 1969, que todas las concesiones que revirtieran las asumía Ecopetrol. Y aquí ya, pues aquí le dan un empoderamiento grande y le dice, usted, Ecopetrol, puede hacer la tarea de explorar. Sin embargo, López no nacionaliza el petróleo del todo, como lo hicieron los países de la OPEP. Pero sí, prácticamente le da un control total a Ecopetrol como empresa petrolera estatal, y le da un poder muy grande, ¿sí? Prácticamente le delega todas las funciones a la junta directiva y le dice que lo haga directamente o por medio de contratos de asociación o contratos de operación o de servicios o de cualquier otra naturaleza. Ahorita miramos qué tipo de contratos hay en el mundo, pero dice, y repito, dice distintos de los de concesión, ¿sí? O sea, prohíbe las concesiones López. Dice celebrados con personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. O sea,
podemos decir que López no nacionalizó el petróleo porque permitió que los extranjeros también pudieran invertir y que lógicamente lo hicieran a través de Ecopetrol, ya fuera mediante contratos de operación o de servicios o de cualquier otra naturaleza, pero no concesiones. Y pongo en mayúscula contratos de asociación porque ese fue el modelo que Ecopetrol finalmente asumió. Entonces, yo digo que esta es una nacionalización disfrazada, porque cuando uno mira el proceso de nacionalización del petróleo en países de la OPEP, el mismo Venezuela, en Arabia, por ejemplo, Arabia crea Aramco, Venezuela crea PDVSA, y PDVSA asume todas las funciones de exploración y explotación de hidrocarburos en Venezuela en forma directa o también a través de contratos. Ahí en Venezuela fueron contratos de servicios, aquí Ecopetrol fue contratos de asociación. Pero cuando uno revisa lo que pasó en Venezuela y lo que pasó en Arabia, pues prácticamente es lo mismo que ocurrió aquí. Allá sí dijeron, nacionalizamos el petróleo. Aquí López no lo llamó así y consideró que no era nacionalizado porque permitía la inversión extranjera, ¿sí? Entonces, lógicamente, a través de contratos de asociación con Ecopetrol, o sea que el Estado, a través de Ecopetrol, era socio. Eso es importante, compañeros, porque eso es un giro de 180 grados en la política petrolera en Colombia. Es un giro de 180 grados. O sea, eso es algo estratégico, importante, y es donde los gringos pues pierden el control. Ya lo hayan perdido en el Medio Oriente a finales de los 60 y principios de los 70, y vino el embargo petrolero mundial. Por dicho, para las grandes potencias esta época fue caótica, de crisis. Toda la década de los 70 fueron golpe tras golpe para las multinacionales que perdieron el control de las reservas y de la producción mundial. Antes de 1970, compañeros y queridos alumnos, las multinacionales, sobre todo las 7 hermanas, entre las que estaba BP y la Shell, que son europeas, las demás norteamericanas, tenían el control del 80-90% de las reservas y de la producción mundial de petróleo, antes de 1970. Todo bajo el modelo concesionario. Y todo lo que pasó en la década de los 70 con la nacionalización del petróleo en los países de la OPEP, cambios que hicieron otros países como Colombia, en este caso López Michelsen con el decreto ley 2310 del 74 y darle el empoderamiento de Ecopetrol, el control del subsuelo y las facultades para adjudicar las áreas y firmar los contratos y acabar las concesiones. Eso mismo ocurrió en otros países y eso fue un golpe catastrófico para los gringos, los ingleses, los franceses, ¿sí? Y esos golpes tras golpes que prácticamente la estocada final para los gringos fue el derrocamiento o sacada del poder de un gran aliado que tenía Estados Unidos en el Medio Oriente, en Irán, que era el Shah de Irán. Los saca los musulmanes chiitas liderados por el Ayatollah Khomeini, quien obviamente recibió apoyo y financiación por la Unión Soviética y también por Francia, que en ese momento era socialista, con François Mitterrand y otros gobernantes de izquierda, y eso lleva a que se saquen al Shah y además los estudiantes musulmanes chiitas se toman la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979 y toman de rehenes 300 funcionarios de la embajada de Estados Unidos, 300 gringos prácticamente ahí secuestrados en la embajada como una forma de escudo de protección para evitar de que Estados Unidos invadiera militarmente. Pero vuelvo y repito, no me quiero salir del tema nuestro porque eso ya es geopolítica, que vamos a ver en el próximo capítulo. Pero sí, obviamente me refiero al contexto mundial, porque aquí en Colombia, vuelvo y repito, la política petrolera no es nuestra directamente, no es
que nazca de nuestros gobernantes y de nuestros congresistas, y que tengamos una política propia, ideada por nosotros y que acomodada para nosotros y no es impuesta. Y aquí lo que ocurre también es una coyuntura mundial que genera las condiciones para que López Michelsen hiciera lo que hizo, ¿sí? Y que afortunadamente pues nos duró unos añitos, porque pues eso llegó hasta el 2004, o sea, duró 30 añitos. En el 2004 pues ya volvió y se le dio un giro nuevamente de 180 grados y regresamos a lo que había antes de 1974. Entonces ese segundo periodo del que estamos hablando pues va desde 1974 hasta el 31 de diciembre del 2003, podemos decir que hasta el 2004. En el año 75, López también expide el decreto 743, donde le dice a Ecopetrol, que Ecopetrol lógicamente es quien se encarga de realizar las actividades de exploración y producción, pues ya está establecido por el decreto ley 2310 del 74, lo que hace el decreto 743 es decirle que si no hace las actividades directamente, sino por medio o a través de terceros, pues quien establece las condiciones y los términos de esos contratos, así como los medios de citación y convocatoria para que terceros hagan esa actividad, pues es Ecopetrol. O sea, en otras palabras, estos dos decretos, el decreto ley 2310 del 74 y el decreto 743 del 75, le entrega a Ecopetrol todo. O sea, aquí ya la política petrolera, pues no depende del Congreso, porque ya el Congreso desde 1919 con la ley 120 le delega eso al Ejecutivo. Y aquí el Ejecutivo, que es el presidente López, con sus ministros le delegan eso a la Junta Directiva de Ecopetrol. En otras palabras, la política petrolera se desprende de los políticos, que ¿dónde están los políticos? En el Congreso y en el gobierno. Y dice, hágalo Ecopetrol. A mí me parece una cosa pues muy sana, porque ya es la parte técnica, Ecopetrol como empresa petrolera, con funcionarios que de pronto sí llegan a la presidencia de Ecopetrol y a su junta directiva con el apoyo o respaldo de un político, pero ya no es un político directo quien esté manejando eso, porque un ministerio de minas pues es un político, un presidente pues un político y el Congreso pues un político. Entonces aquí la política petrolera pasa a manos, digamos, técnicas, ¿sí? A manos de la empresa petrolera, algo muy sabio y muy inteligente me parece a mí, y que como lo vamos a ver, dio sus frutos muy importantes en ese periodo. Y ahorita le doy la palabra que levantó la mano. Y entonces ahí, lógicamente, que es muy importante para el país lo que ocurre, y los políticos en su momento entienden de que un recurso tan estratégico como lo es el petróleo, pues tiene que estar en manos ¿de qué? En manos obviamente, de alguien que lo sepa hacer, porque los políticos pues no saben de petróleo y es mejor que lo hagan los técnicos. Alguien levantó la mano, puede abrir su micrófono y hacer la pregunta o hacer el comentario que quiera hacer. Sí, profe, muchas gracias. La pregunta es, ¿podría recordarme cuál es el decreto ley o con qué ley es que se hace el cambio pues, en esa política en el 2004? En el 2003, el decreto ley 1760, ahí vamos a llegar porque ahí inicia el tercer periodo, que es el periodo actual, ¿no? En el cual se deroga el decreto ley 2310 del 74 y se regresa nuevamente al modelo que se tenía antes del 74, que es el modelo de concesión que se traía desde el inicio de la industria petrolera, y como ya hemos visto en las clases anteriores, es un modelo heredado de la época de la colonia. Por eso yo siempre he dicho que lo que hizo Uribe con el decreto ley 1760 del 2003 fue regresarnos 100 años, ¿sí? O regresarnos a un modelo colonialista. Entonces ya fue otro giro también de 180 grados, pero al revés. O sea, usted sabe que la circunferencia tiene 360 grados,
Y cuando estoy diciendo que aquí López le dio un giro de 180, fue que fue al otro lado de la esfera, ¿sí? En el punto contrario u opuesto, y luego Uribe pues vuelve y le da otro giro de 180, entonces regresa al punto donde estábamos antes del 74, un modelo concesionario que es el modelo que tiene actualmente la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y es bueno pues hacer los comentarios que yo he hecho desde el punto de vista internos de lo que se presentó en esa época, porque las cosas se dan es por cuestiones coyunturales, ¿sí? Las cosas no se dan porque cayeron ahí debajo de un mango y que cayó de un mango, no. Las cosas en un país se dan por circunstancias internas que se presentan y también, lógicamente, por cuestiones externas. Y esas cuestiones externas es la geopolítica. Yo a veces esta materia, el primer capítulo, arranco con geopolítica y les explico pues cómo es, digamos, la influencia de los gobiernos exteriores en las políticas internas de un país. Entonces les hablo primero de geopolítica y luego entro a ver esta parte interna que estamos viendo. Pero yo este semestre decidí empezar por este capítulo primero, pero sí van relacionados porque las políticas internas, repito, están influenciadas por factores externos y también por cuestiones que se cocinan internamente. Por eso cuando un pueblo es apático, no protesta, no sale a la calle, no se manifiesta, ni en las urnas, que no vota, por eso hay tanto abstencionismo, que eso es malo. Entonces el pueblo no entra a participar en la elección de los gobernantes, no elige, y si elige no sabe elegir un gobernante, como pasó con Duque, o también no entra a protestar. Por ejemplo, ahorita venden Ecopetrol, venden CENI y nadie se manifiesta, pues lógicamente estamos siendo cómplices de esos cambios que está dando el gobierno y dan cambios a favor de los que influyen en esos gobernantes, que normalmente son los que financian esas campañas, ¿sí? La única forma de que un gobernante haga, digamos, cambios a favor del país es que el país los exija, que el pueblo los exija, que el pueblo salga a la calle y se manifieste y masivamente y ponga al gobierno contra la pared y lo obligue a hacer los cambios que lógicamente el pueblo quiere, y el pueblo es soberano por constitución y es el constituyente primario. Y por eso les comentaba que con una huelga del abuso en 1948 es que nace Ecopetrol, porque el abuso presionó con esa huelga de 8 meses, parando la industria petrolera 8 meses, que eso no es cualquier cagarruta, eso es una vaina importante y trascendental. Y además en esa época, cuando la USO paraba, no solo paraba la USO, paraba el pueblo, sobre todo de Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja, pues Santander era el epicentro de la industria petrolera en Colombia, prácticamente era lo único que había de petróleo. Ahí estaba la refinería, ahí estaban los campos, a su alrededor era que estaba Casabe, las Irinfantas, Payoa, Provincia, Lizama, Colorado, etcétera. Entonces todo estaba centrado en Barranca. Y cuando el abuso paraba todo Barranca Bermeja, salía el pueblo a acompañar al abuso en las marchas, hasta las prostitutas de Barranca Bermeja marchaban. ¿Sí? Hay libros escritos por novelas históricas que narran toda la historia del abuso. Y hay libros también de historiadores. Yo tengo aquí de Renan Vega Cantor, 2 tomos. Él es profesor de la Universidad Pedagógica de Tunja. No sé si ustedes me estén viendo. Aquí está Un mundo incierto, un mundo para aprender y enseñar, volumen 1, el imperialismo, geopolítica y retórica democrática. Renan Verga Cantor.
Aquí viene narrado toda la historia de la Unión Sindical Obrera. Él, por escribir estos libros, fue amenazado por los grupos de extrema derecha de aquí de este país, y hoy él está asilado en Argentina, ¿sí? Él está en Argentina, le tocó irse del país, pues por seguridad, ¿no? Entonces, esa historia del abuso es muy bonita porque, como les dije en una clase anterior, lo poco que tenemos nosotros de patrimonio, obviamente en hidrocarburos, es gracias a las luchas sindicales del abuso. Es la USO la que ha dado las peleas, obviamente acompañada socialmente por el pueblo, que cuando la USO decía nos vamos a huelga, todos se iban a huelga, ¿sí? Entonces eso es importante, compañeros, conocerlo, porque el que no conoce la historia, como les dije en la primera clase, está condenado a repetirla. Y si ahorita, por ejemplo, en la amenaza evidente que hay de que se pierda CENIR, que es la infraestructura de transporte, oleoductos y poliductos, y la venta de ISA, que es el transporte de energía eléctrica por todo el país, todas las redes de transmisión eléctrica, y la venta de otros activos de Ecopetrol, como Reficar, como Cocol, como Equión, como Bioenergy, que ya la van a liquidar, y quién sabe en manos de quién quede. Lo más probable es que quede en manos de Sarmiento Angulo, así como posiblemente los oleoductos y poliductos, si se vende CENIR, va a quedar en manos de Sarmiento Angulo, porque Sarmiento Angulo ya se quedó con la red de gasoductos. Lo que es TGI, eso es de Sarmiento Angulo. Entonces Sarmiento Angulo se está empoderando en este país, prácticamente a convertirse en el dueño de este país. Y es el que financia las campañas, financió la campaña de Duque y pone los ministros. El ministro de Hacienda es puesto por él. Se dice que el ministro, por ejemplo, que hay ahorita, que quedó de Minas, también es cuota de él. Lo mismo que el actual presidente del Grupo de Energía de Bogotá, también fue puesto por él. Entonces el hombre no solamente, por hecho, pone presidente, ¿sí? Aquí yo pues sobra decir que pone ministros y pone funcionarios en las empresas más importantes del país, porque si pone presidente, pues pone de ahí para abajo, compañero. Entonces, puso presidente, puede ser que el guiño lo haya dado Uribe, pero el billete lo puso pues en su gran mayor parte. Se dice que el 70% de la campaña de Duque fue puesto el dinero por Sarmiento Angulo. El resto lo puso el Ñeñe Hernández con apoyo de los narcotraficantes. Entonces, ellos son los que tienen el poder, ellos gobiernan, y lógicamente que un rico y un grupo económico como Sarmiento Angulo, así como en su momento también cuando gobernaban los liberales, el que manejaba el país era Santo Domingo, que también tenía muchas empresas, como todo el monopolio de la cerveza, con Águila, Cervunión, Bavaria, Pilsen, etc. Y Avianca y Caracol, y casi todo el país era de Santo Domingo, porque cuando los liberales gobernaban, pues lógicamente el que gobernaba era él. Al igual que Ardila Lule, cuando gobernaban los conservadores, pues el que mandaba era Ardila Lule, que es RCN, Postobón y todo el grupo Ardila Lule económico. Hoy en día quien está mandando en este país es Sarmiento Angulo. Tiene casi todos los bancos, es dueño del Banco de Occidente, del Banco Popular, del Banco Bogotá, de Avevillas, de Porvenir, mejor dicho, y tiene las concesiones de las más importantes vías 4G de este país, ¿sí? Las carreteras doble calzada, como la Ruta del Sol era socio de Evergrace, la autopista Bogotá-Villavicencio es de él, o sea, todo eso tiene los negocios más importantes, y lógicamente está metido en el negocio petrolero. Él es dueño de Petrocolombia, para que ustedes sepan, eso es de Sarmiento Angulo, y tiene bloque para
fracking, que es el Valle Medio Magdalena 9, en Cimitarra, eso es de Petrocolombia, ahí está metido también Pares, y tienen ya, digamos, un contrato para hacer fracking. O sea, es un poder muy barraco, es un control y lógicamente pues él quiere quedarse con los oleoductos y poliductos, que es el negocio más importante de Ecopetrol, porque le genera el 45% de las utilidades de Ecopetrol, se la da el transporte. Esa es, llamemos, la joya de la corona de Ecopetrol, es Cenit. Y lo más probable es que se quede, repito, Sarmiento Angulo con Cenit, si lo venden, y si lo dejamos vender, ¿no? Si no, hacemos nosotros la tarea que debemos hacer de presionar, salir a las calles, por las redes sociales, pues decir no a la venta. Yo estoy haciendo una tarea en el Congreso con congresistas alternativos para buscar de que apoyen el movimiento que tiene la USO en este momento, con videos corticos, con comunicados de prensa, para pues hacer bulla. Esa es la única forma, porque lo otro sería coger un fusil y echárnoslo al hombro, irnos para el monte y empezar a dar bala, y pues esa no es tampoco, no creo, no estoy de acuerdo con la violencia. Yo creo que nosotros podemos utilizar muchos mecanismos de participación ciudadana, y al utilizar la fuerza de las redes sociales para poder hacer presión y mostrarle al gobierno de Duque que así haya sido financiada su campaña por Sarmiento Angulo, y le tenga ahí puestos los ministros que a Sarmiento Angulo ha querido que le ponga, y que lógicamente le van a hacer una tarea para quedarse con esos activos, pues eso va a tener también un costo político para el partido de gobierno, como es el Centro Democrático, y posiblemente el pueblo a futuro en las próximas elecciones los va a castigar en las urnas. Entonces, al también mostrarles y darles a entender eso, que es importante que el pueblo colombiano sepa, por ejemplo, que se niegue ese Ecopetrol, y que es un recurso estratégico, porque el talón de Aquiles en Colombia es el transporte de hidrocarburos. El talón de Aquiles de la industria petrolera es el transporte, y que es el negocio más rentable, y que lógicamente el quitarle a Ecopetrol Cenit es darle la estocada final para acabar la empresa de los colombianos. Y si nosotros hacemos caer en razón a Duque y a su gobierno, pues puede ser que se arrepienta y no tome la decisión de vender, pues considerando, para mí sobre todo, que eso le va a generar un costo político muy importante, porque al país le duele que le quiten lo poco que nos queda, porque es que esos recursos que genera Ecopetrol son los que terminan en inversión social, en salud, en educación, en vivienda, etcétera. Entonces nosotros no podemos tampoco acabar con lo poco que le queda al país y que es rentable, ¿sí? Entonces la tarea de estos gobernantes de bolsillo puestos ahí es hacer la vuelta para que el jefe de ellos se quede con esa riqueza, y muchas veces muestran que la empresa no sirve, que la empresa dio pérdida, a veces hasta alteran los estados financieros con el fin de, lógicamente, mostrar que eso es un fracaso y que ese negocio no le sirve al país, pero aquí sí están escachados, y les queda pues muy difícil decir que Ecopetrol es una empresa que no le sirve al Estado y que hay que privatizarla, como lo hicieron antiguamente con los terpeles, con Ecogas, con el Cerrejón, que era Carbocol, y decían que eso daba pérdida exportar carbón, con el níquel de Cerro Matoso, etcétera. O sea, hoy en día todo, mejor dicho, casi todo lo vendieron, ¿sí? Las hidroeléctricas, que fue con la venta de Isagen, las termoeléctricas, las electrificadoras, todo fue vendido, inclusive hasta muchas empresas de servicios públicos, de servicios, digamos, domiciliarios, como es acueductos, alcantarillados, todo eso fue vendido, compañeros. Entonces, el pueblo, mientras no se manifieste, pues prácticamente está dando el aval para que el gobierno de turno pues lo haga. Por eso nos tenemos que expresar, compañeros, y no permitir que Duque haga esa venta de Cenit,
porque venden Cenit y después los otros activos pues son de menos valor y menos estratégico. Entonces, si venden la joya de la corona, les queda muy fácil feriar, pues, por ejemplo, Propilco, que es la parte petroquímica, y feriar Jocol, que son los campos menores, y feriar Equión, que es lo de Piemonte Llanero, y acaban con toda esa mierda y acaban con este país. Entonces, compañeros, aquí yo les voy a contar o le estoy narrando, es una época gloriosa que nace con López Michelsen, pero vuelvo y repito, eso no es porque él soñó en su cabecera y dijo voy a hacer esto para el país. Eso obedeció a cuestiones, digamos, de presión interna que se dieron tanto de guerrilla como de sindicato, como el de la USO, y también a cuestiones, digamos, del contexto mundial que permitieron que eso se diera y que Estados Unidos finalmente no protestara o no lo evitara y dijera háganlo porque si no ese país se nos vuelve a izquierda y perdemos el control. Entonces es mejor darles gusto y hacer esos cambios nacionalistas, a ver si las guerrillas desisten de estar, digamos, alzados en armas o en rebelión. Bueno, cosas que finalmente pues, no ocurrieron. Entonces, ese periodo con el contrato de asociación, compañeros, es muy importante. Como les dije, el contrato de asociación lleva a una época en la cual se dan los grandes descubrimientos de hidrocarburos de este país. Yacimientos gigantes, en el caso del gas, pues el contrato de asociación Guajira es un contrato de asociación firmado en 1974. Ya bajo el modelo de contrato de asociación entre Ecopetrol y Texaco. Luego Texaco pues se fusiona con Chevron y queda con el nombre de Chevron. Y finalmente el año pasado la participación que Chevron tenía en el contrato de asociación Guajira lo compró Jocol, y Jocol es 100% Ecopetrol. O sea, es algo paradójico porque ese contrato terminaba en el año 2004, después de 22 años de comercialización, porque este contrato se firma en el 74, pero el contrato de asociación duraba 6 años de exploración. O sea, el contrato se parte más adelante. Ahorita estoy hablando de historia, ¿no? De la historia y de la legislación. Pero más adelante, ya la próxima clase, les voy a explicar en detalle cómo es el contrato de asociación, pero eso tenía una duración total de 30 años, 6 años de periodo exploratorio y 22 años de periodo de explotación. A los 22 años el contrato se termina y pues pasan todos los activos a favor del país a través de Ecopetrol. Entonces se firma en el 74, se descubre Chuchupa, ballenas, ¿sí? Y ese yacimiento de gas, pues un yacimiento gigante de más de 3.7 terapiés cúbicos de gas, le produjo gas y le dio gas al país por más de 30 años, por mucho más de 30 años. Todo el país llegó a surtirse de gas de allá de La Guajira. Entonces, bueno, ese se terminaba en el 2004 y les adelanto aquí, pues Uribe extendió ese contrato de asociación hasta que el yacimiento se agote, ¿sí? Hasta que el yacimiento se agote. Cuando lleguemos a ese momento, la próxima clase les explico cómo hizo Uribe para extender no solo ese contrato, sino 14 contratos, entre ellos el contrato Cravo Norte, donde se descubre Caño Limón, que ese iba hasta el 31 de diciembre del 2008 y Uribe le extendió también a perpetuidad, ¿sí? Hasta que el yacimiento se agote, lo mismo que el contrato de asociación Las Monas, de allí que tiene Petro Santander, aquí en Sabana de Torres, lo que conocemos como Campo Payoa. Eso también lo extendió hasta que el yacimiento se agote. Contratos como, por ejemplo, el de una concesión que quedaba vieja de antes del 74, que era Yalea, que queda aún, es la única concesión vigente. Esa concesión revertía
porque cuando son concesiones el término correcto es reversión y cuando son contratos de asociación el término correcto es terminación. La concesión ya le da revertida en el 2003 y Uribe también le extendió a 20 años más, hasta el 2023. También en 1995 se suscribe un nuevo contrato para hacer la plataforma de Chuchupa B dentro de ese contrato de Asociación Guajira. ¿Sí? Pues fueron muchos contratos, pero yo aquí les hago recorderis y les comento los más importantes y estratégicos yacimientos. ¿Sí? Entonces, ahí en el 95 se suscribe un nuevo contrato que es un otro sí. Bueno, es más que un otro sí, es un nuevo contrato en el cual se hace una empresa de economía mixta que se llama Guajira Gas Energy, donde Ecopetrol y Texaco o Chevron se asocian 50 y 50 para construir la plataforma de Chuchupa B. ¿Sí? Eso generó mucha polémica también en el año 96, debates de control político. Cuando eso yo empecé mi ejercicio de asesor en el Congreso, en el 96 empecé asesorando a Hugo Serrano Gómez, que era senador de la República por el Partido Liberal Santanderiano. Ahí empecé yo a aprender de política petrolera con él, ¿sí? Cuando eso yo era director de la Escuela de Petróleos por primera vez, de mis 3 veces que fui director. Y en esa época, pues, yo no sabía de política petrolera. Yo realmente aprendí fue de la mano de Hugo Serrano Gómez. Y obviamente, pues, participando en foros, debates de control político, audiencias públicas, ahí es donde uno aprende todo esto que yo les estoy enseñando a ustedes. ¿Sí? Y como les dije, pues, Uribe extendió en el año 2003 ese contrato de Asociación Guajira, y extenderlo es decirles sigan ustedes de socios, ¿sí? A cambio de nada, pero lo más paradójico y ridículo es que ahora Ecopetrol, que es el socio, terminó a través de Jocol comprando la participación del socio de algo que ya no debería ser de ellos, porque el contrato debería haber terminado oficialmente, repito, en el 2004, y todo debería pasar gratuitamente a favor del país a través de Ecopetrol. Y Uribe dijo, no, que sigan, y ahora terminamos comprándole aquello que le seguimos gratis, terminamos comprándolo. O sea, lo más ridículo, y se lo compramos 16 años después de haberle sacado un poco de gas durante 16 años, donde uno evalúa, y lo hice a través de una tesis de grado que dirigí en el año 2017, con corte al 2016, a 31 de diciembre, los colombianos dejamos de ganarnos 4.500 millones de dólares, que es de acuerdo a los flujos de caja, teniendo en cuenta la producción de gas y los precios del gas y todo, y descontando costos y todo. O sea, hicimos flujos de caja neto, y llevamos todo eso a fecha de 31 de diciembre del 2016 en dólares corrientes, y eso suma 4.500 millones de dólares que se llevó Chevron, que si obviamente Uribe no hubiera extendido el contrato, pues eso le hubiera quedado a Ecopetrol, o sea, a los colombianos, ¿sí? Entonces esa extensión hasta, repito, corte del 31 de diciembre del 2016, le costó a los colombianos, o le costó no, dejamos de ganarnos 4.500 millones de dólares. Ese mismo ejercicio lo hice con la extensión del contrato Carbón Norte, o sea, Caño Limón. Lo mismo, hicimos flujos de caja de lo que se llevó o le correspondió como socio a la Occidental, sin corresponderle si Uribe no hubiera extendido el contrato y lo hubiera recibido Ecopetrol, pues hicimos los cálculos cuánto le hubiera quedado a Ecopetrol, o sea, al país, si no se hubiera extendido. Y también a corte del 31 de diciembre del 2016 nos dio la bobadita de 7.500 millones de dólares, compañeros, 7.500 millones. Más adelante les muestro todos esos resultados. Yo tengo diapositivas de esos resultados,
O sea que solo en esos dos contratos, claro, son los más importantes que extendió Uribe, el gas de La Guajira y Caño Limón. En esos dos contratos, si uno suma 7.500 más 4.500, pues nos da 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares a 3.500 pesos, o ya como está el dólar, como a 3.700, pongámoslo a 3.000, ¿sí? Son 36 billones de pesos. 36 billones. Ahora, si la última reforma tributaria la hizo el gobierno de Duque para recaudar 8 billones, ¿sí? Como mínimo, y como máximo unos 12 billones, o sea, estiman entre 8 y 12 billones recaudar el país o el fisco nacional con la última reforma tributaria de Duque. Y si con estos dos contratos que extendió Uribe no se hubieran extendido, el país hubiera recibido 36 billones de pesos y nos hubiéramos ahorrado entre 3 y 4 reformas tributarias como la que hizo Duque en el año 2018. Compañeros, eso es para que den cuenta las burradas que han hecho estos gobernantes. Bueno, burradas no, esos son contratos leoninos. Nos quedan 4 minutos y ya para obviamente cerrar aquí, pues es importante tener en cuenta que, por ejemplo, en 1969 Chevron descubre el campo Chichimene y en 1974 Chevron descubre el campo Castilla. Esto dentro del bloque Cubarral, que es lo que hoy tiene Ecopetrol, porque este contrato también fue de asociación, quedó cobijado entre un contrato de asociación, y es importante mostrarlo porque ahí lo que es Castilla y Chichimene, cuyo contrato de asociación termina en el año 2000, y Ecopetrol ahí sí asumió esos campos. Hoy los opera Ecopetrol. Hoy Castilla y Chichimene en conjunto tienen una producción cercana a los 200.000 barriles por día. O sea, estos son hoy en día los campos más importantes del país. Ya no son Caño Limón, hace rato dejó de serlo, ni tampoco Cusiana y Cupiagua, también hace rato dejaron de serlo, ni tampoco Rubiales, que hace poco dejó de serlo. Hoy en día los campos más importantes del país es Castilla y Chichimene. Obvio no los descubrió Ecopetrol directamente, sino en la asociación con Chevron, y después de terminado el contrato, pues Ecopetrol asume el campo y hoy por hoy pues representan más o menos un 25% de la producción del país, ¿sí? Entre el 23 y el 25% de la producción del país, porque si hablamos de 850.000 barriles día, estos dos campos producen 200.000, pues divida 200.000 en 850.000 y se dan cuenta que es más del 20% de la producción del país, proviene de ahí. En 1982, también bajo el contrato de asociación Rubiales, se descubre Rubiales, ¿sí? Ese campo, pues, al descubrirse es crudo pesado, no le interesó al descubridor, entonces le devuelve el área a Ecopetrol. Ecopetrol no fue el descubridor, lo descubrió una empresa Phillips, que luego se convierte en Metapetrol, y ellos son los que descubren, pero vuelvo y repito, en esa época el crudo pesado no era comercial, entonces devuelven el área y Ecopetrol ya después decide firmar con Metapetrol un contrato de riesgo compartido, pero ya se tenía el descubrimiento, y entonces firman dos contratos, contrato de asociación Rubiales y contrato de asociación Pirirí, en el cual Ecopetrol, ya como ya el campo estaba descubierto, pues cogió una participación mayor, ya no fue 50-50, sino Ecopetrol cogió 65% de la producción, o cogió 65% como socio, ¿sí? En el año de 1983 se descubre Caño Limón, ¿ya? Que ya se declara comercial en el 86, y es muy importante porque este campo le devolvió a Colombia la autosuficiencia petrolera, porque el país importó crudo desde 1976 hasta 1986, o sea, 10 años, ¿sí? En 1985, los funcionarios e ingenieros de la Mannesmann, una empresa alemana que construyó el oleoducto Caño Limón Coveñas, fueron secuestrados por el ELN
y la management pagó $1.000 millones al ELN para que los dejara libres, y prácticamente ahí se, digamos, reactivó el ELN en cabeza del cura Pérez, un sacerdote español que fue el que lideró hasta su muerte el ELN, y que prácticamente el ELN de ahí en adelante quedó viviendo del tubo de oleoducto Caño-Limón-Coveñas. Bueno, compañeros, son las 4. En la próxima clase les sigo contando la historia interesante de este periodo, y les sigo mostrando pues los grandes descubrimientos como Cusiana, Copiagua y la legislación hasta terminar ese periodo. Bueno, feliz tarde entonces a ustedes y nos vemos el próximo martes. ¿Sí? Una pregunta para el caso del parcial, ¿sería para el próximo martes o para cuándo sería la fecha estimada? No, compañeros, yo les aviso porque tenemos que cerrar. Cuando cerremos este capítulo hacemos el parcial. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, compañeros. Hasta luego. Chao.